Hola, ¿cómo estás? A nombre de OV, de Auvernia Online Virtual Education, nuestra red de distribuidores autorizados de todo el país. Estamos muy felices y muy orgullosos de recibir hoy una amiga, una especialista de un tema que nos hizo una plática, si no novedosa, como ella dice, porque en otras partes del mundo lo han tocado, al menos una primicia para México, una plática y una reflexión sobre la apoptosis, sobre el proceso de envejecimiento visto desde el microscopio. Tenemos con nosotros el día de hoy para esa semana 16, en un momento más, la doctora Marcela Saeb. No te vayas, te recordamos que el día de mañana martes tendremos a la segunda sesión del maestro Israel Vázquez a la 1:00, mismo lugar, misma hora, otro día, imagen pública, el manejo de tu percepción, tú como doctor hacia tus pacientes. Y el día jueves con la doctora Dani Gutiérrez, otra egresada del Hospital Gia González, de cómo fortalecer tu pelo en vivo desde Tijuana. Con eso terminaremos nuestra semana 16 con 3 ponencias, 3 estilos, 3 temas, como siempre la diversidad de abordar eso. Como siempre la repetición en el canal de OVE en YouTube, Auvernia Oficial, porque siempre es importante saber que hay momentos que puedes y otros que no puedes estar en vivo. También bajar tus reconocimientos que están en línea en www.auvernia.mx/registro. Y no dejar, por favor, de evaluarnos los speakers que de forma totalmente sin lucro y como amigos nos están dando su consideración y su tiempo. Necesitan su feedback sobre el tema, sobre su ponencia. Así que SurveyMonkey, no olvides de evaluarnos cada semana las pláticas que pudiste presenciar en vivo o a destiempo. Así que sin más esperar, recibo a la doctora Marcela Saeb Lima. Pues Marcela, además de ser una afamada dermatóloga, es obviamente egresada de la Salle y ha coleccionado desde sus estudios menciones honoríficas. Curso después dermatología en el Hospital Gia González, de la cual egresó y se fue a hacer su subespecialidad en Boston, Massachusetts, con el famosísimo doctor Philip McKee. Después ha trabajado tanto en la parte privada como institucional. Recordemos que está ahorita como especialista de tipo A en el Departamento de Patología en el famoso Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, mejor conocido como Nutri o Nutrición. Es médico especialista en el Ángeles de las Lomas, y en el Centro Médico Avesa Santa Fe. Recordemos que es especialista en neoformaciones melanocitas, recordando temas que hemos tocado en ese espacio, así como tumores de anexos cutáneos, enfermedades inflamatorias e infecciosas. Y recordemos que también, además de sus congresos, de sus pláticas, es conferencista nacional e internacional en dermatopatología y otros temas. Y hoy, para ustedes, un tema pues que no y que hemos querido que sea igual que otros, que es justamente cómo abordamos el aging, el famoso envejecimiento desde un microscopio, desde la célula, recordando la ciencia antes de llegar a la clínica. ¿Y quién más que la doctora Saeb para hacerlo? Gracias, Marcela, por estar en ese espacio, tu espacio, y bienvenida a bordo de la semana 16 de OVE. Muchísimas gracias, Emanuel, muchísimas gracias, Auvernia, para darme este espacio en donde hablaremos un poquito, más que nada de imágenes, porque hay muy poquitas imágenes histológicas en relación a fotoenvejecimiento. Lo conocemos muy bien a nivel de cutáneo, ¿no? Todas las marcas, todos los signos que hablan del envejecimiento. Sin embargo, histológicamente hay muy poco en la literatura. Hay mucho de ciencia, sin duda, a nivel molecular, pero nos faltan fotografías y eso se trata ahora esta sesión, que amablemente me diste un espacio y que con todo gusto, con mucha amistad y con mucho cariño, por aquí estoy. Ahora ya debo compartir, ¿cierto? Correcto. Bajamos nuestra presentación y tú puedes subir a la tuya. Gracias. Ya la tengo, ¿verdad? Y yes. Bueno, Emanuel me dijo, a ver, ponle algo, ¿no? Y entonces aquí en realidad utilizamos inclusive un anglicismo de aging, ¿no? Aging puede escribirse así con una I o puede escribirse con EI. En realidad en los dos está bien escrito, ¿no? Yo utilicé el de aging porque es el título que utilizamos en un artículo que es el que vamos prácticamente a revisar ahora. Entonces, aging a través del microscopio. Gracias, Auvernia.
nuevamente. Bueno, ya lo demás lo dijo Emanuel. Estoy en Nutri, como bien se conoce, y en el ABC, ahí en Santa Fe. Interlomas probablemente ya lo deje en breve. Entonces, empezando por envejecimiento, si le llamamos envejecimiento a una enfermedad o un proceso, y entonces la definición de enfermedad tiene una background o un contexto histórico muy interesante, ¿no? Desde la fiebre en algún momento no era considerada como una enfermedad, hasta que se dieron cuenta que, claro, esta manifestación pues era relacionada a muchas otras enfermedades. Lo mismo osteoporosis. Osteoporosis pudiera considerarse como un proceso normal en donde se pierde la densidad del hueso, los osteoclastos tienen más actividad que los osteoblastos. Sin embargo, osteoporosis nos lleva a una entidad, pues que son las fracturas patológicas o las no patológicas, y entonces esto obviamente desestabiliza la columna y por ello es que mejor consideramos a la osteoporosis y también así la hipertensión arterial y la enfermedad de Alzheimer. Y entonces, como ha ido evolucionando la medicina, se ha dado cuenta que lo que se puede considerar como un proceso normal en realidad no lo es. Y entonces cualquier anormalidad en la estructura o función del cuerpo es considerada una enfermedad. Ahora, en lo social es más difícil definir si es o no. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, que hago un paréntesis, que últimamente con COVID ha quedado un poco mal, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud define a salud como el estado de bienestar absoluto, físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad. ¿Y para qué sirve eso? Pues para poder definir a envejecimiento como una enfermedad. Si no, lo seguiríamos considerando como un proceso normal, que tiene dos vías. Una vía primaria, que está genéticamente programada, que se conoce como proceso intrínseco, y el envejecimiento como un proceso extrínseco, en el caso de la piel, pues vendría siendo principalmente la exposición al sol. Entonces, considerar el envejecimiento como una enfermedad, ¿a qué le permite tanto a la ciencia como a la industria y al mismo individuo o paciente? Pues uno, eliminar el término de natural, ¿no? Porque envejecer diríamos, pues hay que envejecer naturalmente, pero este proceso implica además otras desestabilizaciones y otros procesos que sí nos llevan a una enfermedad. Legitimiza los esfuerzos médicos por eliminar condiciones no deseadas relacionadas a este proceso, además de que se realizan mayores investigaciones que enlentecen el proceso y que limiten los efectos indeseables que se generan. Entonces, sabe muy bien, ¿no? La mayor parte de los dermatólogos que hacen cosmética, pues que mucho de la ciencia de la dermatología ha invertido su tiempo y su dinero en cómo mejorar, cómo revertir este daño que hace genéticamente ya establecido y que además se refuerza o se acelera a la exposición al sol. Entonces, ¿envejecimiento es una enfermedad? Sí lo es, y así es como se justifica la investigación sobre este tema. Este artículo me pareció muy interesante de las manifestaciones y medidas de la envejecimiento humano, y entonces ellos hablan, ¿no?, que hay un contexto de marcadores genéticos determinados individualmente, pero también de lo que la función y lo que ejerce el medio ambiente sobre el paciente, y entonces se hacen ciertos cálculos y se puede determinar biológicamente si alguien va a envejecer de manera acelerada o va a ser va a ser como le llaman estos pacientes longevos, ¿no? O sea, que tienen pues muchos años y que además conservan la mayor parte de sus funciones en buen estado. Entonces, eso ha tenido mucho hincapié, mucho estudio, y este artículo menciona 9 características en esta modalidad genética y del sistema y de la función. Y uno de ellos es que hay una inestabilidad genómica, un desgaste telomérico, alteraciones epigenéticas, desregulación en la sensibilidad de los nutrientes, disfunción mitocondrial, senescencia celular, agotamiento de las células madre y comunicación intercelular alterada.
todos estos 9 elementos pues nos llevan al desarrollo de este envejecimiento en prácticamente todos los órganos, pero el que obviamente nos interesa hoy es la piel. Y yo, aunque no lo crean, me ha interesado mucho el fotoenvejecimiento y mucho por el lado de la educación. Y hace 2 años, 3, ya ahora, hace 3 años, con la Universidad Autónoma de Nuevo León y la sección de CODAES, desarrollamos una infografía que de hecho está en la página que tengo o lo pueden buscar directamente en internet. Y es una infografía interactiva que aquí voy a mover de aquí y empieza con el sol y entonces uno le puede ir picando y va manifestando pues, desde cuáles son los rayos ultravioleta A, B, C y qué es lo que estos generan cuando llegan a la piel y lo que puede causar desde manera aguda que es un enrojecimiento y un eritema hasta quemaduras de 2º grado, ¿no? Y lo que hace crónicamente en el sol como es estéticamente o cosméticamente hablando las arrugas, el aspecto empedrado, la coloración amarillenta o grisácea, hasta la formación de tumores. Entonces, envejecimiento para mí ha sido un tema que me interesa mucho. Y mismo con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el mismo afán de ser educativos en el tema del envejecimiento, inventamos también un video que espero que pase por aquí. Si no hay audio, pues yo creo que con los muñequitos lo van a ver muy bien, en donde lo he promocionado, de hecho, en redes sociales. Creo que cada año, cuando es el año del melanoma o envejecimiento, pues aparece ahí. No sé si se escucha. La piel es el órgano más... Sí, se escucha perfecto. Su función principal es la de protegerlo del medio exterior y de factores externos, tales como la luz solar, agentes infecciosos o sustancias químicas. Contribuye a mantener el equilibrio de la temperatura corporal. En la retención de líquidos, la acumulación de grasa es el reservorio de la vitamina D y permite además tener sensibilidad al tacto, al frío y al calor. Al presentarse fotoenvejecimiento, la piel disminuye sus funciones. Se presentan daños moleculares y estructurales. Estas modificaciones se traducen clínicamente en una piel delgada, presencia de arrugas, cambios en la coloración con un aspecto amarillento, presencia de manchas y telangiectasias. También se acompañan de la aparición de lesiones benignas como queratosis seborreicas, léntigos, hiperplasias sebáceas. Se pueden presentar lesiones premalignas como queratosis actínicas o tumores malignos del tipo no melanoma, como carcinomas vasocelulares, carcinomas escamocelulares o melanoma. Estos cambios pueden ser prevenidos. Bueno, ahí se detuvo, ¿no? Y pueden ser prevenidos con el uso del protector solar. Entonces, como les digo, envejecimiento, pues ha sido también mi interés, no nada más en estas infografías y en estos videos, sino en el año del 2018, donde también invitamos a Auvernia y estuvo presente Emanuel, en el 2º Congreso Internacional de Dermatopatología, en donde hablamos prácticamente del envejecimiento cutáneo cambiando el status quo, y lo que ven ahí son las fotografías de los que fuimos las organizadores. Conocen muy bien a la doctora Ingrid López, la doctora Lucia Che, la doctora Maru Soyoa, y aquí yo presente. Y hablamos de miles de temas de envejecimiento desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista histológico. En aquella ocasión, John Gaviria estuvo con nosotros acá en México, nos dio una plática fantástica. Hablamos de enzimas y hablamos hasta melanoma y carcinoma neuroendocrino. Entonces, fotoenvejecimiento sí ha sido mucho de mi interés, porque no solo es la cosmética, sino qué pasa en la histología. Y para hablar un poco de eso, hay que recordar un poco cuál es la estructura y función de la piel, recordando que, bueno, la piel tiene 3 componentes, la epidermis, dermis e hipodermis, o tejido celular subcutáneo, y que lo acompañan los anexos, que son los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Y obviamente, dependiendo del sitio de la piel, porque lo sabrán muy bien que recién acabo de ver un texto de la medición de la piel en cada uno de sus áreas, y en la cara nos había sorprendido que inclusive los párpados tienen 1 milímetro de espesor, y hubiera considerado que está entre 0.4 y 0.8, pero no, alcanza hasta el milímetro de espesor la piel.
en todo su espesor, desde el estrato córneo hasta el tejido celular subcutáneo, que sabemos que es escaso y que de eso habla perfectamente y hermosamente la doctora Ingrid López Gerke. Pero bueno, conociendo la histología sabemos que no va a ser igual tener una piel acral de palmas y plantas a una piel de glúteos, a una piel de genitales o una piel de cara. Entonces, la densidad de los anexos y la espesor de cada uno de ellos es muy importante siempre conocerlo y siempre tenerlo presente cuando observamos las biopsias, tanto para evaluar una lesión que puede ser premaligna o simple y sencillamente algunos efectos adversos, por ejemplo, a procedimientos cosméticos. La epidermis sabemos que tiene no solo los queratinocitos, aunque el 95% de las células son los queratinocitos, también tiene las células de Langerhans, que son los presentadores de antígenos, células sumamente importantes que ahora, por ejemplo, hemos estado evaluando en el instituto y sin encontrar, para fines prácticos se los adelanto, no encontramos ninguna diferencia en el porcentaje de células de Langerhans en las biopsias de COVID, ¿no? Los melanocitos siempre mantenidos en el estrato basal, las células de Merkel, las células de Tucker, que esas principalmente se ven en la zona de la aureola, y las células poroides. Nunca olvidar estas células porque, bueno, hay tumores que se generan de estas células como el hidracantoma simple, el poroma crino, ¿no? O el tumor dérmico ductal. Y el balance entre la proliferación y la diferenciación y apoptosis es lo que va a hacer que la piel siempre se vea adecuada, siempre se vea renovada, siempre se vea bien. Y esto principalmente por la epidermis, que es un sitio donde muchos de los productos que tiene Filorga pueden tener acción, muchos de los procedimientos que hacen tanto con láser, ¿no? O peelings o estas, ¿cómo se llaman? Las plumas, las nanopor, ¿no? Para hacer microdermabrasión, pues pueden tener utilidad. Entonces, en relación a la anatomía, si tenemos una piel, por ejemplo, de tronco o extremidad proximal, vamos a tener un espesor de la dermis, ¿no? Ligeramente mayor, aunque la espalda es el que tiene mayor espesor de la dermis. De hecho, es una piel gruesa. Cuando ustedes quitan una neoformación, un nevo o un tumor de la espalda, prácticamente se pueden llevar un espesor hasta casi como uno de 7 u 8 milímetros. ¿No? O a veces hasta más, hasta el centímetro. A diferencia de una piel acral que lo que tiene no es un gran espesor en toda la superficie, pero sí tiene un gran estrato córneo, incluyendo un estrato lúcido, a diferencia de una piel de la cara que va a tener dilataciones infundibulares y estas glándulas sebáceas que pueden ser prominentes o no, dependiendo también de la edad del paciente. O sea, no va a ser igual tener una piel acnéica, ¿no? Donde vamos a ver más dilataciones comedónicas, más glándulas sebáceas más prominentes, a una piel de un anciano donde vamos a ver todavía las glándulas sebáceas, pero su función va a estar disminuida. Así lo tenemos aquí. Esto es una tinción de antígeno epitelial de membrana, donde pinta muy bien a los evocitos, teniendo a los evocitos como estas células que tienen el citoplasma vesiculoso con indentación del núcleo y que pueden drenar a través de un conducto en la misma unidad del pelo, o en ocasiones pueden drenar directamente. Por ejemplo, cuando tenemos que drena directamente, lo vemos en las hiperplasias sebáceas, o lo vemos también en los amartomas como el nevo sebáceo de Jadassohn. Una piel cabelluda, vamos a ver un gran número de unidades foliculares, de las cuales hemos escuchado conferencias fantásticas, tanto de la doctora Daniela Gutiérrez como de la doctora, creo que Daniela Guzmán, inclusive también creo que Abril Martínez y Luis Enrique Dueñas, y que nos hablan muy bien de pelo, y lo mismo el doctor Daniel Ash. Pero esto es importante reconocer que la unidad folicular va a llegar hasta el tejido adiposo en la piel cabelluda. ¿Por qué es importante saber esto? Pues porque cuando toman biopsias de una piel que quieren saber qué tipo de alopecia es y toman un sacabocados de 4 milímetros, es importante que no nada más consideren el diámetro del sacabocado, sino el espesor en el que van a ustedes incidir. Y acuérdense siempre incidir en la orientación del pelo, que el pelo nunca crece directamente parado, sino con una ligera inclinación, y siempre tomar hasta el tejido adiposo para que nosotros podamos ver el bulbo de estas unidades foliculares, en el caso, por ejemplo, de una alopecia areata, y podamos ayudar en el diagnóstico.
O pieles que tienen una gran cantidad de músculo liso, como pudiera ser la piel alrededor del pezón o la piel del escroto. O piel que tiene además un cartílago elástico muy prominente con pelos vellosos, como sería la piel del pabellón auricular. Y sabiendo que el pabellón auricular es una zona que poco se cuida, que poco se protege y que con mucha frecuencia podemos tener entidades malignas, premalignas o inclusive un fotodaño muy importante en esta zona, porque le falta la fotoprotección, ¿no? Inclusive podemos tener por la misma presión daño a este cartílago elástico y tener entidades como la condrodermatitis nodular. O reconocer también que las mucosas pueden también tener cambios. Pacientes, por ejemplo, con mayor edad, manteniendo una boca más seca, un epitelio más delgado, y esto puede favorecer, pues, desde la colonización por hongos o algún otro microorganismo. La piel del párpado, que tenemos el párpado, tanto la porción cutánea como la porción de la conjuntiva, y que siempre se va a acompañar de una gran cantidad de glándulas sebáceas, que son las glándulas de meibomio, que pueden dar complicaciones, como lo saben, el chalación, ¿no? O lo que se llaman el orzuelo, o bueno, comúnmente llamado las perrillas, y que acompaña estas glándulas que tienen estas células caliciformes, ¿no? Que son las glándulas productoras de la lágrima. Entonces, ¿cuál es la función del queratinocito? Como les decía, 90-95% van a ser la celularidad de la epidermis, lo componen los filamentos intermedios, que son de actina, microtúbulos, pero lo más que lo compone son las queratinas. ¿Por qué es importante saber qué filamentos componen a los queratinocitos? Número uno, pues estas queratinas son las que nos van a prácticamente dar la estructura de la piel. Pero cuando tenemos algunos tumores que empiezan a dediferenciarse, se pierde la capacidad de expresar estos proteínas y van a empezar a expresar o se van a empezar a modificar y pueden expresar, por ejemplo, actina, y así podemos tener un carcinoma epidermoide fusocelular que ya no exprese citoqueratinas y empiece a expresar actina, y es un tumor dediferenciado. Entonces, siempre recordar que hay en las células estas queratinas y que pueden luego transformarse, porque también tenemos otros filamentos que ayudan obviamente a la migración, a la locomoción también de las células. Entonces, están organizadas estas citoqueratinas desde la membrana nuclear hasta el desmosoma o el hemidesmosoma. El desmosoma, recuerden que es la unión entre las células, que consta de proteínas intramembrana y otras transmembranales, como recuerden la desmogleína 1, la desmogleína 3, la desmoplaquina, la placoglobina. Y el hemidesmosoma, que es la unión dermoepidérmica, donde tenemos al antígeno del pemphigoide ampolloso tipo 1, tipo 2, las laminina, la lámina 4, que es muy importante, la lámina 4, o colágeno 4, perdón, que es la lámina densa, y que es muy importante identificarla, y porque tiene una función en esta estructura. Y entonces estas citoqueratinas dan la función de citoesqueleto, y bueno, son tantos polipéptidos. Sabemos que siempre se unen unas proteínas básicas y unas proteínas básicas o neutrales, y que están en estos cromosomas y que siempre van a estar en conjunción, o sea, son heteropolímeros obligados. El estrato córneo siempre va a tener el queratinocito de 5, la citoqueratina 5 y la 14, en ocasiones puede tener la 6 y la 16, y el estrato espinoso va a tener la citoqueratina 1 y 10. Importante reconocer esto porque hay genodermatosis que tienen mutaciones en estos genes y entonces pueden producir, por ejemplo, la epidermolisis bulosa simple, ¿no? O la hiperkeratosis epidermolítica cuando tenemos mutaciones en esta citoqueratina 1 y 10. Hay una gran cantidad de citoqueratinas. Esta tabla no es para mencionarla, sino para reconocer que la combinación de varias citoqueratinas pueden dar tanto entidades clínicas como ser componente normal de ciertas superficies, ¿no? La córnea, la 3 y la 12, en la unidad folicular, por ejemplo, la vaina exterior del pelo tiene la citoqueratina 6 y 16, y eso sirve mucho para la investigación, tanto, por ejemplo, la biología común de la unidad folicular. Entonces, los estratos epidérmicos lo que tienen que hacer es queratinizarse, y la queratinización es la diferenciación. Y esto incluye, lo saben bien, la pérdida de la habilidad de proliferar,
el incremento en el tamaño, lo conocemos en los queratinocitos del estrato escamoso, el aplanamiento de las células como es el estrato córneo, que lo más importante de toda la epidermis al final es el estrato córneo, que vamos a ver un poquito más adelante, nuevos organelos como serían los gránulos de queratohialina, ¿no? Que están en el estrato granuloso, por eso se llama así, o la reestructuración de existentes y pérdida de otros organelos, o la adquisición de ciertas proteínas como la filagrina y la profilagrina. Y todo esto va a generar cambios en la membrana plasmática, de tal manera que la célula última va a ser una célula diferenciada que contiene queratina, proteínas de matriz y lípidos. Esto es muy importante para la cosmética. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de sustituir o reponer en algunos epitelios es esta combinación, tanto de la matriz, ¿no? Que son los glucolípidos, los glucosaminoglicanos, estos lípidos y estas proteínas, porque la función de barrera del epidermis es muy importante, tanto para ver una buena cosmética como para evitar la pérdida de agua, que va a ser muy importante y lo vamos a ver más adelante. Y no voy a detenerme mucho en esto porque podría ser muy aburrido, pero unas de los componentes de estos queratinocitos en el estrato entre el granuloso y el corno son los gránulos lamelares, y estos gránulos lamelares contienen todas estas sustancias, glucoproteínas, como les había dicho, glucolípidos, fosfolípidos, esteroles libres, lipasas, proteasas, fosfatasas asas y glucosidasas. Cuando nosotros vemos probablemente el componente de todas nuestras cremas y nuestros ungüentos, tenemos que saber, ¿no?, cuáles son de estos que nos pueden ayudar tanto, por ejemplo, en entidades como la atopia, como en entidades que lo vemos más frecuente en el envejecimiento, lo que sería la xerosis. ¿Cuáles son los que vamos a elegir para que no sustituyan esto que está en estos cuerpos lamelares y que es la diferenciación última o la diferenciación última de los queratinocitos? Y estos, bueno, como les decía, tienen lipasas y glucosidasas, ¿no?, que cubren a los corneocitos y tienen enzimas que importan mucho para la hidratación y la descamación. Recuerden que cuando no hay estas, pues podemos tener ciertos grados de ictiosis. Y bueno, sabemos que tienen una función mecánica, el estrato córneo, y que está dispuesto en un modelo de ladrillos y morteros, siendo los ladrillos las células ricas en proteínas y depletadas de lípidos, y el mortero aquellas que tienen la matriz extracelular lipídica. Para no detenerme mucho en estas tantas letras, ¿no?, nada más reconocer que alteraciones en el metabolismo de lípidos, ¿no?, como deficiencia de ácidos grasos, modifica la función de barrera y lo que resulta en una hiperproliferación, una escama y una inflamación. Entonces, sí necesitamos una piel sumamente bien lubricada con estos componentes. ¿Para qué? Para que no vengan estos estados de descamación o una xerosis extrema que acaba en un eczema craquelé, ¿no?, y principalmente en las piernas. Y ahora sí, entrando ya al tema de la histopatología del envejecimiento cutáneo, junto con el doctor Ángel Fernández Flores, que es dermatopatólogo, patólogo de Ponferrada en España, escribimos este artículo, de hecho fue justo antes de nuestro congreso de 2018, hablando de cuál es esta histopatología. ¿Por qué? Pues porque hay muy poco en la literatura relacionado a las biopsias de esto. Yo siempre he tratado de entusiasmar a la industria farmacéutica que me regalen unas biopsias para reconocer y conocer más cuál sería, por ejemplo, en cada paciente, en cada persona, el mejor método de rejuvenecimiento. Si conociéramos bien cuánto mide su epidermis, cuánto elastosis solar tiene, cuánto daño a las fibras elásticas, cuánto daño a la colágena, ¿no?, dónde está puesto el espesor del tejido adiposo, quizás pudieran seleccionar no nada más con la clínica y la experiencia, sino con un contexto más científico, cuál sería el mejor manejo para cada uno de los pacientes. Y entonces, el envejecimiento tiene manifestaciones por su envejecimiento intrínseco y por el envejecimiento extrínseco. Entonces, el envejecimiento intrínseco, ¿no?, como ya habíamos visto, es una información ya que está genéticamente programada, no hay mucho que hacerle a los genes, más sí le podemos hacer a la epigenética, ¿no?, qué conductas, qué
hábitos tenemos, por ejemplo, el de no fumar, el de la fotoprotección, ¿no? Y este código está establecido para cada especie. Y como sabemos muy bien, el envejecimiento extrínseco es este fotoenvejecimiento solar inducido principalmente por rayos ultravioleta B, que hacen que el ADN pues mute. Y que es importante y muy importante es que el fotoenvejecimiento pues justamente da en las áreas de exposición al sol. Y esas áreas de exposición al sol son justamente las que se exponen socialmente, pues cuáles son las manos, el cuello, la cara. Y entonces estas zonas son las que en el contexto de enfermedad, ¿no? Porque enfermedad es el estado adecuado tanto social como psicológico como físico, ¿no? Entonces, prácticamente socialmente sí tendríamos una cara, ¿no? Que está enferma y hay que cuidarla y reponerla. Dentro de esto, lo más que se conoce son ¿qué son los cambios principales? Y uno de ellos, pues, son las fibras de colágeno y fibras elásticas. Y esta es una de las biopsias que está en este artículo. Vamos a mover este cuadrito para acá. Y entonces tenemos que el epidermis en un recién nacido, por ejemplo, acá esto es creo que tenía como 5 días de haber nacido y falleció por un problema placentario, se tomó una biopsia. Y ya desde este momento podemos reconocer que la dermis tiene un buen componente de colágeno, aunque su componente de las fibras elásticas todavía no está del todo maduro, a diferencia de estas fibras elásticas en un paciente de 29 años, donde vemos que ya son paralelas en la dermis papilar y que son más bien perpendiculares en la dermis reticular y que empiezan a ser gruesas, como lo vemos en esta distinción de Van Gierson o Van Horf, en donde vemos estas fibras elásticas, ¿no? Más gruesas y algunas veces fragmentadas o no, pero más gruesas. Entonces, las fibras elásticas en la dermis papilar las vamos a ver como se llama como algodón de azúcar, ¿no? Y las podemos ver con estas tinciones, y en la dermis reticular estas serán más gruesas. Y la colágena en un paciente joven, pues va a tener una densidad muy adecuada y lo vemos con esta tinción de tricrómico de Masson. Así lo estamos viendo aquí, como les digo, la dermis en los jóvenes, ¿no? Predominan esta red de haces que se entrecruzan, ¿no? Con unas fibras delgadas, bien formadas, sin ninguna alteración, con un epidermis regular, con un estratocorneo normal. Y conforme vamos viendo, las fibras elásticas, como les decía, en la dermis papilar será con un aspecto como de algodón y la dermis reticular será un aspecto más de fibras más gruesas. Es importante recordar que estas fibras elásticas, su componente principal es la elastina. La elastina se va a perder conforme vaya viendo este envejecimiento, principalmente el extrínseco por fotodaño, ¿no? Y entonces estas fibras van a estar siempre, inclusive desde el inicio, como lo vemos aquí, unas fibras muy delgadas, perpendiculares, paralelas a la epidermis. Y como lo veíamos acá, más bien estas fibras elásticas, ¿no? Serán más gruesas, ¿no? Conforme vaya viendo hacia la profundidad. Entre las fibras de colágeno vamos a ver esto desde un inicio. Esta es una tinción de hematoxilina y eosina, pero ya desde esta podemos ver el depósito de proteoglicanos y de glucosaminoglicanos que se ve con esta coloración azulosa, ¿no? Que es el depósito que producen los fibroblastos de estas componentes y que son parte fundamental en este cemento de las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Como les decía, un estrato que es muy importante en reconocer es el estrato córneo. El estrato córneo con el envejecimiento se va a mantener más o menos regular. No lo va a hacer en las personas que han perdido esta capacidad de autolubricarse, y entonces ahí, porque vamos a perder ciertas enzimas que vienen en estos cuerpos lamelares, esta escama ya no se va a desprender, y de ahí que tengamos esta gerosis tan importante en algunos pacientes, porque no nos ayuda a desprender. Además de que si hay una alteración en este estrato córneo, va a ser mucho más fácil que haya más inflamación. Más inflamación va a hacer que el epitelio pueda proliferar, ¿no? Y que además tengamos células inflamatorias alrededor de los vasos en la dermis. Otro de los cambios
es que hay un adelgazamiento de la epidermis, ¿no? El estrato corneo se puede mantener igual, normal o ligeramente aumentado, pero la epidermis como envejecimiento intrínseco sí va a ir perdiendo lo que conocemos como estos que son las ondulaciones y que generan los procesos interpapilares. Al perder estos procesos interpapilares y no tener estas ondulaciones en la superficie, vamos a tener menos comunicación entre la epidermis y la dermis, o sea, va a disminuir la información que tenemos de la unión dermoepidérmica. Además, también vamos a tener una disminución en las células que son las que proliferan, es decir, vamos a tener menos cantidad de células postmitóticas y que estas son las que al final se diferencian y de ello, por eso empieza a disminuirse el espesor epidérmico. Además, si no tenemos unas células conservadas que se multipliquen, pues en la reparación de las heridas, pues va a ser muy complicado que éstas lleven a cabo su función adecuada. Además, como aquí dice en el texto, va a haber una disminución en la migración de estas células. Lo estamos viendo aquí, entonces esta es una piel con envejecimiento, tenemos la pérdida de los procesos interpapilares, quiere decir, tenemos pérdida de esas ondulaciones, tenemos un ligero incremento en el estrato córneo, probablemente aquí ya no tenemos los lípidos y proteínas adecuados de los cuerpos lamelares, y esto va a hacer, ¿no?, que sea muy fácil que haya cualquier penetración de un agente externo, desde el sol hasta sustancias químicas, que no haya una buena comunicación entre la superficie y la dermis, que haya disminución en el aporte de lípidos, ¿no? Y que todo esto hace que haya una pérdida en la función de barrera y que con esto también se pierde mayor cantidad de líquido de la dermis hacia la superficie que se conoce como TWEL, T-E-W-E-L. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede también con el aplanamiento de estos procesos interpapilares, con esta atrofia? Pues que cualquier trauma, aunque sea muy pequeño, los vasos sanguíneos van a sangrar y vamos a tener estos hematomas y estas ampollas hemorrágicas que son muy comunes y que inclusive puedo apostarles que a su consulta llegan muchos pacientes que le dicen es que ahora me pego con cualquier cosita y me salen estos moretones o inclusive las ampollas. Y es parte de que hay una ligera disminución en la vasculatura, un aumento en la vasoconstricción, un aplanamiento en la epidermis y obviamente una colágena y unas fibras elásticas que ya no tienen la capacidad de regresar a su estado normal y que es lo que vamos a tener la sustitución por lo que se conoce como elastosis solar que vamos a ver más adelante. Con esta atrofia epidérmica no solo se pierden las células de los queratinocitos, recuerden que por eso vimos un poquito al principio cuáles eran las células en la epidermis y una de esas son los melanocitos y las células de Langerhans. Ambas disminuyen con el envejecimiento intrínseco. Estos son unos melanocitos en el estrato basal y por acá ya más bien tendríamos unas células de Langerhans que también son S100 positivo. Entonces, como hay una disminución en estas células que lo vamos a ver aquí, ¿no?, vamos a tener menos células dendríticas. Estas se expresan con, esta sí es langerina, que lo vemos muy importante alrededor de las unidades foliculares, inclusive lo vemos también a nivel de la dermis, ¿no? Y muy importante en la epidermis, pero conforme va habiendo más envejecimiento, como lo vemos hacia acá, esta zona donde hay un aplanamiento más importante, ven la disminución, aquí tenemos una concentración normal de células de Langerhans, y acá tenemos una disminución en la concentración de estas células de Langerhans, lo cual, como les decía, además de perder la función de barrera, nuestra respuesta inmunológica pues va a ser todavía menor, y eso puede condicionar pues una gran cantidad de enfermedades. Este adelgazamiento cutáneo no nada más afecta en la cosmética, ¿no?, o lo que se ve, sino que además por esta disminución, tanto en la epidermis como en la pérdida de la grasa, esto va a hacer que tengamos una dermis más pequeña y que perdamos la función del tejido adiposo, que es la de conservación del calor, ¿no? Y entonces esto se modifica, ¿no?, con la termorregulación. Además, en esta dermis y en esta epidermis, conforme va habiendo el envejecimiento, va a haber menor producción de elementos previtamina D, ¿no?
Con este mismo envejecimiento no solo se afecta la dermis en el contexto de contenido, o sea, de colágeno y fibras elásticas, sino las células progenitoras o las productoras de estos dos componentes, que son los fibroblastos, también van a tener cambios y vamos a empezar a ver estas células que son células más bien estelares, ¿no? Con un cierto grado de atipia y que pueden ser disminuidas también en número y que además ya no producen la colágena que deberían producir, sino ahora producen menos colágena tipo 1 y tipo 3, ¿no? Y la disminución de la colágena puede ser hasta del 75%. En relación a las glándulas sebáceas, estas prácticamente conservan, como les decía, su tamaño o inclusive pueden aumentar, ¿no? En las hiperplasias sebáceas o en el Fabry-Rakuchot, pero lo que sí disminuyen es su función. Entonces, hay menor producción de holócrina de las glándulas sebáceas. Aquí unas fotografías del mismo artículo donde vemos la ejemplificación de la atrofia epidérmica con el estrato córneo un poquito más aumentado, la disminución de los melanocitos como se ve en esta microfotografía. Y lo que vemos aquí es que también los mecanorreceptores se ven disminuidos en su tamaño, como serían los corpúsculos de Pacini y los de Meissner, lo cual también hace que la sensibilidad disminuya. Y vemos aquí una colágena de una persona joven y una colágena de una persona mayor. Aquí vemos la ondulación del epidermis, aquí vemos una densidad mucho mayor con esta tinción de tricrómico de Masson, y acá lo que tenemos es una pérdida en esa densidad y el aplanamiento de la unión en esta epidermis con la pérdida de las ondulaciones. Como les decía, estos son algunos fibroblastos que se ven también aquí alterados, embebidos en esta colágena que es fragmentada y que además contiene elastosis solar. Y los anexos, como decía, algunos pueden disminuir, como serían las unidades foliculares, más no las glándulas sebáceas en la cara. Y vemos aquí la disminución en el espesor de la dermis, que hace que el tejido adiposo se vea más hacia arriba y que las glándulas que están aquí, que son las glándulas sudoríparas, también disminuyen en número y también disminuyen en la función de secreción de sudor. Este es un ejemplo de un Fabry-Rakuchot, que son las dilataciones comedónicas con la elastosis solar, y este es ya, bueno, el daño mayúsculo que es del fotoenvejecimiento externo, que es la formación de queratosis actínicas con la tipia en el estrato basal y la paraqueratosis hacia la superficie. Otra de las cosas que sucede en este fotoenvejecimiento, tanto intrínseco como extrínseco, es que hay más celularidad inflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? Hay más mastocitos que pueden favorecer en la degradación de las fibras elásticas, hay más histiocitos, hay más infiltrado linfocitario, ¿no? Y los cambios, como les decía, más dramáticos, si ustedes los conocen muy bien, son los de colágena y fibras elásticas. Y vamos a ver unas fotografías, lo que se conoce, como les decía, como el elastosis solar, que no propiamente esta elastosis solar es elastina. Esta elastosis solar ya no es elastina, ya es fibrilina, y la vamos a ver con esta tinción de fibras elásticas como estos cúmulos de fibras elásticas tanto en la dermis papilar como en la dermis reticular superficial, que va sustituyendo y va empujando prácticamente a toda la colágena que da la firmeza a la piel y se encuentra cambiada por esto, lo que yo alguna veces he visto por biopsias que mandan por otra causa, pero que sé que les hacen procedimientos cosméticos, empieza a sustituirse bellísimamente desde la dermis papilar hasta la dermis reticular superficial y vemos más colágena y desplazado hacia abajo la elastosis solar. Por eso les decía que tener biopsias de esto probablemente les daría una idea que cuánto tratamiento más, y no solamente por el hallazgo clínico, sino histológico, cuánto más tendría que usar de, no sé, láser, cuánto más tendrían que usar, por ejemplo, que algo me he dado cuenta, ¿no? Es el ácido hialurónico, que el otro día le aprendí un poquito a la doctora Ingrid y fue una cosa fantástica, el curso que da y que les recomiendo que tomen con ella y que apoya el Auvernia con Emanuel. Y muy interesante porque yo puedo rellenar aquí de, por ejemplo, de ácido hialurónico, pero en una estroma, pues que le falta sustento, ¿no? Le falta degradar estas fibras elásticas, donde probablemente tendría que usar unas enzimas para deshacerme de estas fibras elásticas dañadas, sustituirlas por colágena, ¿no? Y ahora sí, mi relleno de ácido hialurónico que tuviera un sustento en donde quedarse más tiempo. Entonces, como les decía, hay incremento también, o sea, no nada más hay disminución en la producción de colágena, no nada más hay
sustitución por fibrilina, sino que además las enzimas que degradan la colágena se encuentran aumentadas, ¿no? Y la estimulación entre el fibroblasto y el queratinocito, como se pierde la comunicación por este aplanamiento mismo del epidermis, pues vamos a tener menos comunicación entre los dos para saber si se producen más fibroblastos, si los fibroblastos se activan o no, ¿no? Lo cual, pues eso altera la remodelación de la piel, favorecido también, pues como bien saben, por las metaloproteinasas y las elastasas. Entonces, no nada más es la piel la que cambia, sino también el pelo, pero ya no nos vamos a meter más por ahí, pero sí un poquito de las uñas, y es que las uñas también disminuyen su crecimiento en un 50%, las citoqueratinas 15 se encuentran principalmente en la matriz, conserva su número de células madre, pero disminuye la función, ¿no? Y entonces el pulgar conserva y, bueno, el pulgar es el que más lo conserva y el meñique es el que tiene más disminución de estas citoqueratinas. Por eso quise hablar un tanto de las citoqueratinas para no olvidar de cuando nos hablan en los artículos qué es lo que se disminuye. Sabíamos que en la uña, en el pelo y en otras estructuras no nada más es la citoqueratina 5 y 14, sino que se sustituyen y al haber menos de estas citoqueratinas, obvio, el citoesqueleto de las células de la matriz pues se va a ver modificado y al verse modificado pues su función en la migración, ¿no? Porque saben que las células migran desde la matriz hasta el hiponiquio. Entonces, eso va a verse alterado por el mismo el envejecimiento intrínseco. Y voy a acabar con este cuadrito que me parece una cosa fantástica. No sé si se vea bien o lo tengamos luego que hacer más grande, pero ¿qué son los cambios que se ven por los diferentes tipos de piel según los melanocitos, el grosor de la dermis, esta eliminación transepidérmica de agua, ¿no? Cómo se puede modificar, y este es muy importante, y este es uno de los que se modifica, por ejemplo, con el ácido glicólico, el ácido hialurónico y el ácido glicólico evitan que se pierda esta eliminación de agua a través de la epidermis y la elasticidad. Entonces, en los caucásicos, pues sabemos que son fototipos 1, 2 y más o menos 3, hay menos melanosomas, hay menos melanina, entonces el estrato córneo además se encuentra más disminuido, ¿no? Y hay disminución en la pérdida de tuil, ¿no? La eliminación transepidérmica de agua. La dermis es más delgada, se disminuye la elasticidad, y el daño solar pues es mayúsculo con pérdida de colágena. Pero además sabemos que esto es en cuestión cosmética, pero al tener menos melanosomas pues va a haber más fotodaño, y al ser más fotodaño pues más probabilidad de generar neoplasias. En el contexto de la piel oriental, el estrato córneo es más delgado, la pérdida de agua es menor, la densidad de las glándulas secrinas está conservada, se conserva también la elasticidad de la dermis, ¿no? Eso lo vemos con mucha frecuencia en los asiáticos, ¿no? Por más años que pasen, como que se siguen viendo igual, pero lo que sí tienen son muchos cambios en la pigmentación, ¿no? Hay despigmentación e hiperpigmentación. En los asiáticos, ¿no? Hay más melanina, ¿no? Hay más producción de esta, y entonces vamos a tener más cambios en la pigmentación, a pesar de que la dermis se conserva, ¿no? Y se conserva la colágena compacta, y se puede conservar inclusive la elasticidad. Bueno, ¿dónde lo veríamos eso? Pues en los indios, ¿no? Más o menos por ahí en los turcos, por ahí, ¿no? Entonces, pieles más oscuras, ¿no? Pieles como fototipo 4, entre 3 y 4, no, más bien entre 4 y 5, y esto lo que vamos a tener son más alteraciones en la pigmentación, pero con colágenas muy gruesas. Entonces, si ustedes empiezan a ver pacientes, porque ahora tenemos, pues, bueno, ahora se ha reducido la migración, pero si lo ven, por ejemplo, los que están en Playa del Carmen, tendrán que reconocer que un láser no va a poderse aplicar igual en un caucásico que en un asiático, porque ellos conservan más su colágena y una epidermis más pigmentada, ¿no? Y esto es una colágena muy dañada, ¿no? Pero que no van a tener riesgos de pigmentarlo, a diferencia pues ya de la piel 5 y 6, ¿no? Que es de África. Bueno, aquí está, es un modelo medio racista, me podría decir mi hija, pero bueno, la piel oscura, todavía más cambios en la pigmentación, y ahí sí tenemos problemas, obviamente, con los fibroblastos, porque aquí todo esto se preserva, pero exageradamente, ¿no? Y entonces sabemos que hacen muchas más cicatrices y más hiperpigmentación y menos
tumores relacionados al sol. Pero bueno, esto en relación a cuántos melanocitos, el grosor de la dermis, la constitución dependiendo de estos fototipos y la elasticidad, para que recuerden esto dependiendo de los pacientes que ustedes vean y los tratamientos que puedan aplicarles y las estructuras que puedan estar o no alteradas. Y tanto para terminar, bueno, ahora se habla mucho del microbioma y al menos hay unos tantos artículos, probablemente ahora ya más, pero sí se sabe que en la piel del adulto mayor incrementa Corynebacterium y disminuye Propionibacterium, aunque ya nos cambiaron el nombre de Propionibacterium. Entonces, como conclusión, el envejecimiento intrínseco está genéticamente programado, disminuye la cantidad y la función prácticamente de todas las células y alteran además su estructura, o sea, es pérdida de la función, pérdida en la cantidad y alteración en la estructura, lo cual hace lo que ustedes conocen bien, como son las arrugas, que son las arrugas superficiales por pérdida de fibras elásticas, las arrugas profundas por pérdida de colágeno, y la piel que se ve seca por esta disminución en el espesor epidérmico que hace que se pierda más agua de manera transepidérmica. Y estas condiciones del envejecimiento intrínseco pues obviamente se incrementan y se perpetúan cuando tenemos un envejecimiento extrínseco, llámese exposición solar. Y bueno, este año tuvimos que cancelar Renace. Este es el nuevo título de este congreso, que se llama Entidades Emergentes. Y lo curioso es que estas enfermedades emergentes, el título del congreso lo pusimos antes de que apareciera COVID, pero pues ahora ya vamos a aparecer como disco rayado, porque ya todo el mundo usa ese término. Pero bueno, para el año que entra a ver qué novedades, y no se pierdan, porque no nada más hablamos de dermatopatología. Recuerden que nuestro logo es del microscopio a la terapéutica y hablamos desde exactamente lo que hablo hoy. ¿Qué vemos al microscopio? ¿Cómo podemos mejorar a nuestro paciente? ¿Qué mejores opciones le podemos dar si supiéramos de menos 2 milímetros de su piel para que podamos aplicar los mejores tratamientos y los mejores remedios de los pacientes y de las personas? Pues muchísimas gracias, Emanuel, muchísimas gracias, Obernia, y a Diana, que ha estado pendiente, y no sé si ya entremos al tiempo de preguntas o me pasé. Sí, no, muy bien, claro que hay tiempo, siempre hay tiempo, la ciencia nos obliga. Tienes un saludo, no se pudo conectar, de John Gaviria, con quien hablamos este fin de semana, y los grandes espíritus convergen. Hablando de convergencia, justamente reconciliando o reconectando el abordaje de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y un sinnúmero, diría, de situaciones donde la dermatopatóloga, el genetista, tu amigo Santiago March, pronto en este espacio, la microbiota, el gut syndrome, y al final regresan a una sola realidad. El anti-aging no es una ciencia exacta porque no estudiada de una forma única. Desde tu abordaje, ¿cuál es el mayor aprendizaje nos hacen de lo que has descubierto desde tu microscopio, ahorita que te interesas un poco más a procesos de apoptosis, digamos, no terapéuticos, no clínicos de enfermedad como tal, sino de la enfermedad general del envejecimiento? ¿Cuál ha sido el hallazgo que a ti te transforma tu abordaje de la clínica de tus pacientes de aquí en adelante? Bueno, con esto la verdad es que inclusive me interesó mucho fotoenvejecimiento después de que vi una biopsia de una chica, bueno, de una chica más o menos de mi edad, hace como unos 3 años, en donde ella tenía un fotodaño muy importante, Emanuel, una elastosis solar. Yo te puedo decir, o sea, si el sacabocados medía 4 milímetros de espesor, 2 milímetros de espesor de su dermis tenía elastosis solar, con un aplanamiento epidérmico mayúsculo, y me encontré debajo de ello ácido hialurónico, y me llamó mucho la atención esa, y de ahí fue que surgió el Congreso de Fotoenvejecimiento, como lo podrás recordar. Y eso es porque le habían puesto a esta persona con prácticamente un 50% de elastosis solar, un ácido hialurónico por debajo de la dermis,
sin arreglar prácticamente lo de arriba. Y además ya tenía una proliferación atípica de melanocitos, que al rato no sé si melanoma pueda hacer, ¿sí me explico? Entonces, conocer esta estructura, ¿no? Me haría pensar, si no mejor antes le mejoro esta elastosis solar, ¿no? Con varios métodos, desde peelings, láseres, cremas y demás, y luego ya me meto a rellenar, no sé si pudiera cambiar, o aunque no se vieran los cambios dramáticos iniciales, yo pudiera todavía mejorarle la piel, pero sensatamente a las personas. Es decir, le quito su elastosis solar, le hago más espeso su epidermis, le evito que pierda agua, ¿no? Y luego ya le pongo su ácido hialurónico o le pongo el ácido hialurónico arriba para que me estimule fibroblastos. O sea, ¿dónde lo pongo? De tal manera que no nada más un relleno, sino ahora lo que aprendí es que tienes por ahí una cosa que, si no mal recuerdo, es de NCT, algo así, ¿no? Y entonces, si le pongo el ácido hialurónico arriba, y más bien, ¿no? Como aprendí con Ingrid, es que el ácido hialurónico estimula los fibroblastos para que estos produzcan más. Entonces, no sé si cambie yo, o sea, no sé si cambiaría la conducta de la aproximación en los pacientes de menos tener una información por biopsia de cuál es lo más fregado que tiene el paciente, independientemente de lo que se vea clínicamente, ¿no? Esa es mi opinión y ese es como mi aprendizaje después de ver esto, ¿no? Pudiera yo a 2 milímetros hacerle tinciones de fibras elásticas, o sea, hacerte un screening de 2 milímetros de tu paciente para que sepas si le haces una cosa primero o después la otra o no sé, ¿no? No sé. Esa sería como mi pregunta y mi investigación y mi interés mayúsculo. Muy bien, pues te tengo que extender felicitaciones con mayúsculas. Magistral tu conferencia, según el profesor León Neumann, que dice un solo comentario, fue magistral la conferencia en letras mayúsculas, así que el maestro te manda un saludo y una felicitación. Tenemos también a María Plancarte, tenemos a Mirta Pérez desde su rincón de Guadalajara y varios más que te saludan, las doctoras de Querétaro, la doctora Cristina Lievana y el Colegio de Dermatólogos de Querétaro, siempre elocuente, la doctora, te felicitan. Una pregunta desde Guerrero, tú justamente viendo de cerca al microscopio la cuestión oxidativa, ¿qué finalmente recomendación tienes, tanto en elastosis solar como en proceso de apoptosis normal, de fenómenos oxidativos? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, yo cada vez que veo una biopsia de esta que me acompaña casi la mayor parte de las veces a un tumor, o sea, porque te digo, no, nunca me han enviado una biopsia para ver qué le hacen. Eso me encantaría si alguien un día se atreviese, ¿no? Algún día John Gaviria en nuestro congreso dijo, ay, sí, estaría padre hacerlo, ¿no? Pero claro, necesitas muchas aceptaciones de tu paciente, que le dejes unos 2 milímetros nomás para saber qué tiene, ¿no? Pero bueno, en el caso de que cuando tenemos biopsias con cáncer y tenemos fotodaño junto, uno de mis pensamientos es, primero, ese paciente necesita o ácido retinoico o una buena dermabrasión, ¿no? Para quitar esa elastosis solar. Y lo más importante, en el caso que a mí me concierne más, que me gustan mucho los tumores y en este caso los melanomas, es cómo mejorarle ese epidermis. Una de las cosas que más me interesa en mi observación es cómo le mejora ese epidermis, qué sustancias le puedo poner, ¿no? Además del ácido hialurónico, el ácido glicólico, algunos otros ácidos para cambiar la pigmentación de la piel, ¿cómo puedo restablecer ese epidermis a que vuelva a tener sus ondulaciones, a que se vuelva a comunicar adecuadamente con los fibroblastos, para que entonces se vuelva ahí sí a remodelar? Y yo tengo la impresión, y creo que no es mala, aunque no soy experta y mucho menos, que láser puede hacer mucho de esto. O sea, además de sustancias y rellenos que sí estimulen a los fibroblastos o enzimas que me destruyan estas componentes que además se hacen como un grumo, ¿no? O sea, perdón que utilice esa palabra, pero la elastosis solar es un verdadero grumo, que por más ácido hialurónico que tú le puedas poner abajo, cuesta mucho, o sea, ¿cómo lo vas a deshacer? O sea, costaría mucho trabajo. Entonces, yo iría de superficie a profundidad. Esa sería mi aproximación. Y prácticamente es lo que yo hago, como hasta ahorita me estoy un poco
animando a aprender de la cosmética, pero lo que yo hago comúnmente es dejarlo a los pacientes lo más que se pueda de ácido retinoico, lo más que se pueda de fotoprotección, ácido hialurónico en algunas moléculas, estas que tienen el retinaldehído, ¿no? Más ácido hialurónico también metido en la vitamina C, ¿no? En todos los antioxidantes. A mí me interesa mucho más esa parte de la epidermis porque esa comunicación y esa ondulación que tengo en mi epidermis pues me puede ayudar todavía más cuando haga mis otros procedimientos, ¿no? O sea, de láser y de rellenos y demás. Creo que con eso tocaste del dedo un poquito lo que pretendemos con ese programa, acercar especialistas que abordan desde su ángulo, su perspectiva, la misma realidad, y si bien la aborda desde molecularmente también John Gaviria, por gusto no es lo común, lo vemos más desde afuera hacia adentro, y sin duda creo que en conclusión el diagnóstico, que sea un diagnóstico con escalas, un diagnóstico con los sistemas de visualización tridimensional que tenemos hoy en día para consultorios, que sea el abordaje de histopato, que sea el abordaje genético, combinados dan unas herramientas, un poco esa dermatología americanizada, pero que combinada con la clínica europea, de la cual somos producto todavía en escuelas latinoamericanas, puede combinar una ayuda de tecnología con la interpretación y el juicio clínico. Y ahí tocas del dedo que finalmente tanto psoriasis como acné como arrugas tienen un mismo fondo, un mismo trasfondo que se puede explicar, ilustrar y interpretar con herramientas de diagnóstico como tu microscopio. Y sin duda tu congreso será otra vez un gran éxito que apoyaremos para acercar especialistas, no solamente dermatólogos ni especialistas de la piel, sino también todas las especialidades que trabajan hacia una mejoría finalmente de la calidad de vida y de la salutogénesis de sus pacientes. Así que te agradezco infinitamente haber estado en ese programa. Siendo las 2:01, concluiremos ese programa sin antes que agradecerte, decirte, encontramos en tus congresos, en tus publicaciones numerosas en msldermatopato.com, www.msldermatopato.com, también en, obviamente, redes, siempre que podemos ver gente que vuelve a publicar tus temas y les da comentarios. Siempre es bueno también discrepar para poder tener diálogos y avanzar en esos temas. No te descuelgues, por favor. Aquí, Marcela, mostramos la agenda de esta semana con tu colega el día jueves, que estará con nosotros otra egresada orgullosa del GEA, la doctora Dani Gutiérrez, que hablará justamente de cómo fortalecer tu pelo, y si quieres te contactará para mostrarte el estudio clínico que está haciendo justamente con el confocal para poder ver qué pasa con una fibra sana. Entonces, lo que pediste a John Gaviria para darme un pedacito de tejido sano, o al menos no enfermo, para ver cómo está el láser, el relleno, el peeling actuando en los varios niveles en esas 3 capas que describiste magistralmente, pues Dani Gutiérrez está haciendo el primer estudio mexicano con 20 pacientes con nuestra marca Lazartigue, para comprobar que el pelo sano también se debe de cuidar, no nada más el cuero cabelludo o la piel cabelluda, como se dice. Maestro Israel Vázquez estará mañana, martes 14 de julio, fiesta francesa, pero no hay receso para nosotros. Estaremos contigo a la 1 para imagen pública. El manejo de tu percepción es importante porque vivimos todavía en un mundo de percepciones, como poder genuinamente, éticamente manejar esas percepciones. Y siempre las recetas de cocina sanas de Sweet Madness, nuestras chefs de Auvernia, para tu paladar y para tu hedonismo, que hay que complacernos y seguir viviendo también de dopamina y de serotonina. No todo es ciencia. Te agradecemos muchísimo, Marcela. Estaremos mañana conectados, misma hora, mismo programa. Gracias a todo el equipo, Diana, Brandon, Yair, Adriana, Pancho, todos los que hacen eso posible, la red de distribuidores de Auvernia en todo el país, que permiten que doctores tengan acceso. Búscanos en Facebook, en Instagram y en el canal Auvernia Oficial de YouTube con la repetición de la doctora. Quédate en casa con Auvernia o regresa a tu consul con cuidados también con Auvernia. Aquí, más que nunca, a protegernos y a protegernos a nosotros y a los demás. Falta decir que estamos muy orgullosos de seguir con esa semana 16
y les estamos preparando un programa del cual sin duda la doctora Marcela será parte, mucho más ambicioso, mucho más escalable y sobre todo con más sorpresas para hacerlo más perenne en tu aprendizaje, que seas joven, residente, conectado en ese momento como varios lo son, o doctor más que reconocido como el doctor Neumann. Estamos en un programa incluyente. El aprendizaje y el conocimiento no tiene limitantes, así que síganos y nos vemos el día de mañana. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo y elocuencia y pues espero que estés y sigas en esos tiempos viendo todo lo que te está llegando y no deja de llegar de también cambios en la piel por COVID y miles de otros temas que seguramente son de tu interés en esos momentos. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por este programa que llevas, Manuel. Yo quiero felicitarte, has hecho una gran labor, nos has mantenido unidos y al tanto de muchos temas y todos fantásticos. Muchas gracias, Emanuel, de verdad. Y hay más, si es un programa incluyente, todos pueden decirnos, yo también tengo algo que compartir, aunque no hayas publicado y no seas profesor como la doctora Marcela, tienes algo que aportarnos, no dejes de decírnoslo, ese programa para eso está también, decir que en México y en Latinoamérica hay mucho más de lo que creemos y que aunque nos falta a veces el inglés, que no le falta a la doctora, no nos falta ni pacientes ni ideas, así que manos a la obra todos, a estudiar, a publicar, a investigar, pero antes que nada a compartir sin medida, como lo has hecho hoy nuevamente con mucho brillo. Gracias, Marcela, gracias a todos y nos conectamos mañana. Hasta luego. Ay. Gracias. Gracias.